Hola a todos, en esta tarde me corresponde hablarles de Diego Thompson o James Thompson, un trotamundos que estuvo por todo Sudamérica. Así que acompáñenme a disfrutar de esta historia. James Thompson nació en Escocia el 1 de septiembre de 1788. Él estudió idiomas y fue colportor, es decir, un difusor y vendedor de Biblias y tratados para la Sociedad Bíblica Británica. Durante las guerras napoleónicas entre Francia e Inglaterra, fueron encarcelados 70 oficiales franceses en el castillo de Edimburgo. Thompson, en su labor como pastor, los visitó y les sirvió de intérprete. Después de la guerra en 1817, su colega Roberto Haldane le pidió que lo acompañara en su labor misionera en Francia. Sin embargo, pues por algunos motivos no fue posible para él, y a partir de allí fue que él empezó a fijarse en tierras sudamericanas. Antes de viajar a su primer destino en América Latina, Thompson trabajaba con los hermanos Haldane en la iglesia bautista de Lakewood en Edimburgo. Sus mentores tenían decidido compromiso con los esfuerzos misioneros y fueron ellos quienes respaldaron ese viaje, que fue pues en parte pago por ellos y algunos de sus allegados, y el primer año de manutención en tierras sudamericanas también fue pagado por él. Después de su llegada, de embarcarse en un viaje de cerca de 3 meses más o menos desde Liverpool, Thompson reportó su llegada a Buenos Aires el 6 de octubre de 1818, y dicen que gran parte de este tiempo de viaje pues él la pasó enfermo en el barco. El propósito inicial de James Thompson a partir de este momento en estas tierras, conocido como Diego Thompson, fue el de implementar o participar en la implementación del modelo educativo pensado por Joseph Lancaster, o el modelo lancasteriano. El sistema consistía en el uso de los alumnos más avanzados para servir de monitores a sus compañeros, y que a su vez ellos eran capacitados por un maestro para que los monitores reprodujeran en los grupos lo aprendido. Entonces, aquellos que tenían una mejor capacidad de aprendizaje pues eran esos estudiantes los encargados de ir replicando lo que aprendían. Y ese fue, digamos, su plataforma de misión integral que él utilizó, el de buscar una forma en la que él pudiera enseñar utilizando la Biblia, porque él utilizaba valiéndose de los bajos índices o de los índices tan precarios de alfabetización en tierras sudamericanas para ayudar, digamos, a la comprensión lectora, y se valió de textos bíblicos para pues ayudar en el desarrollo de estas personas, niños y jóvenes. Thompson hizo pedidos a las sociedades bíblicas de nuevos testamentos y de Biblias completas, y esa respuesta fue bien recibida, por lo que incluso un sacerdote mariano, Perdriel, acusó recibido diciendo que no hay alabanza suficiente que pueda hacerse al mérito de esa sociedad bíblica por haberse ocupado de esparcir por todo el mundo el código de nuestra fe. Entonces fue bien recibido. Pasó a tierras uruguayas. Allí de pronto no fue tan bien recibido, a pesar de que promovió la lectura de la Biblia como libro de estudio. Para la Iglesia Católica, ellos tenían prohibido que la Biblia fuera leída por el común de las personas y solo era permitido por el clero. Entonces digamos que allí sí hubo algo de resistencia. Posteriormente, en 1820, fue invitado por el libertador Bernardo Higgins, y a él se le ofreció todo un presupuesto para que fundara escuelas públicas en Chile. Thompson desde luego aceptó la oferta y llega en julio de 1820, y pues por primera vez se empezó a leer la Biblia en las escuelas de esa ciudad, y pues por supuesto en las que implementaban el modelo educativo lancasteriano. Allí fue todo un proceso
de un año según lo estipulado en el contrato, y a fines de 1821 llegaba Anthony Eaton, también contratado por el gobierno de Chile para que continuara la obra de Thompson. Es decir, él sembró allí lo que iba a venir en un futuro y se pudo pues implementar. Posteriormente pasa a Perú. En 1822 el general José de San Martín lo llamó para que allí aplicara el mismo sistema de educación. Llega a Lima y se entrevista con San Martín, quien lo recibe amistosamente. El 6 de julio se creó la primera escuela normal de Perú y Thompson es nombrado como su director. Aquí cabe hacer un paréntesis o agregar algo muy importante que también él hizo, y es que durante su paso por Perú logró toda la traducción del Nuevo Testamento. Lastimosamente la imprenta más cercana estaba en el Callao, y lamentablemente pues era complicadísimo movilizar esos manuscritos y pues se perdió. Entonces, debido a su inspiración, se tradujo al quechua el Evangelio de San Lucas. Por fin, en septiembre de 1824, debido a la ocupación española y a su deseo de visitar el Ecuador y Colombia, entonces él también vemos un deseo de que otras lenguas conocieran y reconocieran también el Evangelio de Dios. Su labor en Perú no tuvo resistencia alguna, más bien el problema mayor fue la demora en los envíos desde Gran Bretaña del material y de las Biblias, pero en general fue bien. En Colombia me impactó mucho, y es que en 1824 llega a la Gran Colombia y aquí funda la Sociedad Bíblica Colombiana. Es decir, Diego Thompson fue el fundador de lo que hoy es la Sociedad Bíblica Colombiana. Fue tal vez un paso muy corto, cerca de un año, un poco menos tal vez, pero dejó algo muy importante para nosotros. Su paso por México y el Caribe también fue muy importante. De hecho, gran parte de la historia y legado de Diego Thompson se concentra en México y parte del Caribe. Diego viaja a Escocia, posteriormente regresa a México a seguir su labor, se va a Haití, allí también funda la Sociedad Bíblica de Haití. En Cuba también hace un gran esfuerzo, un gran trabajo, pero lo acusan de generar conflictos. Entonces tiene que irse a Canadá y pues allí también hace una labor importante. Vemos que la labor de Diego Thompson, vuelvo y repito, fue un trotamundos. Fue una persona que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. Como dije ahorita, se valió de una oportunidad de un bajo nivel de escolarización para llevar el mensaje de Dios. Entonces, mi invitación y mi oración hoy es que podamos identificar los focos de necesidad de las comunidades, de nuestras comunidades, y que podamos atenderlas, que podamos llevar una misión integral, no solamente evangelizando o llevando un simple tratado, sino que podamos identificar las necesidades precisas de las comunidades y podamos llevar el mensaje de Dios. Yo oro en esta tarde por eso, y quiero dejarte como pregunta precisamente eso. ¿Cuál es la necesidad, o cuál crees que es la necesidad que podrías atender en tu comunidad? Esa es la pregunta que quiero proponer, y que reflexionemos el tema sobre lo que podemos hacer como iglesia. Bendiciones.